Diego Alejandro Arias. Él es residente de tercer año de geriatría de la Pontificia Universidad Javeriana y es el jefe de residente actual de nuestro programa. Él va a presentar la conferencia titulada ¿Será candidato a reanimación? Retos en la toma de decisiones. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias al doctor Coque y al doctor Hoyos por darnos ese panorama. Creo que sirve mucho para lo que vamos a abordar ahorita. Vamos a hablar un poco de desenlaces. Cuando me pidieron hacer esta charla haciendo la investigación, me di cuenta de que el término reanimación involucra muchas cosas, desde la reanimación volumétrica hasta la resucitación. Entonces decidí centrar la charla en el contexto hospitalario donde vemos como todos los aspectos de este concepto y es la unidad de cuidado intensivo. Entonces, como manera de introducción, el envejecimiento poblacional ya tocó todos los ámbitos del ejercicio médico y esto nos incluye la unidad de cuidado intensivo. Entonces vemos como hay reportes de que estos datos son prepandemia. En Europa, el 20% de las camas de UCI al año se ocupan por mayores de 65 años en Noruega. En México, el 26%, en Chile se nos reporta el 34.6%, en India hay un reporte del 51%, y en nuestro país, esto es un dato del año 2014 de nuestra institución, lo que se reporta es que el 62% de las camas de cuidado intensivo, al menos en ese año, estaban ocupadas por mayores de 65 años. ¿Qué pasó durante la pandemia? Esto es como a manera de contexto. En Estados Unidos, el 50% de las admisiones de cuidado intensivo durante el 2020 fueron en mayores de 65 años. Y de esos, todos los mayores de 65 años representaron el 80% de las muertes totales. En el Reino Unido, la situación es muy similar. El 34% de las admisiones en UCI fueron adultos mayores, siendo el 66% de las muertes. Pero eso nos plantea una pregunta, y creo que todos los clínicos lo hemos vivido. ¿Cómo sabemos quién va a UCI? ¿Cómo estamos haciendo el triage? Al final, todo termina siendo un juicio subjetivo del clínico, del médico tratante. ¿Por qué? Porque el problema sigue siendo cómo predecir qué pasa dentro de la UCI, cómo predecir qué pasa después de la UCI. Y la realidad es que no hay evidencia, no tenemos evidencia robusta para tomar esta decisión. Lo que sí es claro es que son datos de una encuesta hecha en Europa a los intensivistas en el 2019 y el 66% describe que considera necesario la presencia de un geriatra en la unidad de cuidado intensivo para tomar justamente esta clase de decisiones. Entonces, ¿por dónde empezar? Una de las ventajas o de aspectos positivos de la pandemia es que empezamos a tratar de responder esta pregunta. Y en el mundo hubo muchos grupos. Este es el trabajo específicamente de los geriatras de la unidad de agudos del Hospital San Ignacio. Diseñaron un algoritmo para responder esta inquietud junto con nosotros. Entonces, clasifican a nuestros pacientes en 4 grupos grandes. El primer grupo es el anciano robusto, es este anciano que no tiene comorbilidades o que tiene comorbilidades que están compensadas, que no tiene deterioro cognitivo, que es completamente independiente para su autocuidado y que no tiene fragilidad. Luego viene un grupo que es el grupo de los ancianos frágiles, y aquí hablamos de pacientes con dependencias leves y miramos un puntaje de Barter, sería un puntaje mayor de 90, pero cumpliendo criterios para fragilidad por la escala Frail en este caso. Y pacientes que tenían o que podrían tener hasta un deterioro cognitivo leve. Luego plantean otros 2 grupos grandes, el grupo de los pacientes dependientes, que son estos pacientes que tienen en términos de Barter o en términos cuantitativos un puntaje menor de 85, que tienen comorbilidades descompensadas, que tienen dependencia total para actividades instrumentales y que tienen un trastorno cognitivo mayor en estadios leves a moderados. Y finalmente un grupo de expectativa de vida reducida, que son aquellos pacientes con enfermedades terminales o aquellos pacientes con trastornos neurocognitivos mayores en estadios moderados a severos, que tienen dependencia severa o en términos cuantitativos un Bartel menor de 40. Pero notamos aquí entonces que hay un punto en común acá, en estos 2 grupos grandes, y es la fragilidad. Vamos a tocarla un poco y la conocemos como este estado de disminución de la reserva fisiológica que predispone al paciente a vulnerabilidad ante estresores externos. El asunto es que, por lo menos para los contextos de la unidad de cuidado intensivo y urgencias, no hay un consenso sobre cómo diagnosticarlo.
¿Por qué? Porque la aplicación de los criterios en estos dos contextos en específico se vuelve muy poco práctica y por lo tanto la evidencia en esta clase de pacientes es muy, muy pobre. Esta revisión sistemática del 2017 lo que nos dice, digamos que el objetivo era evaluar cómo se diagnosticaba fragilidad en la unidad de cuidado intensivo. Y lo que nos dimos cuenta es que de los 9 estudios que lograron, de los que hicieron el análisis después de los criterios de exclusión, en 5 se usaba la Clinical Frailty Scale, en 2 solamente usaban el fenotipo de Linda-Fried un poco modificado y en los otros 2 restantes se usaban el índice de fragilidad. Esta es la Clinical Frailty Scale. Cuando uno busca la evidencia, realmente todo está centrado, todo está centrada en esto. Y lo que nos dice es que un puntaje mayor de 4 nos clasifica al paciente como frágil. Tomando en cuenta pues las limitaciones técnicas que conocemos de la fragilidad como este estado prediscapacidad, bueno, encontramos que esta escala podría tener algunas limitaciones. Sin embargo, cuando se hace el análisis comparado, por ejemplo, con los criterios diagnósticos, pues tiene una muy buena correlación. Y adicionalmente tiene una ventaja y es que es de muy sencilla aplicación por cualquier integrante del personal de salud y con una muy buena correlación interobservador y una muy buena correlación clínica con los desenlaces en el corto y largo plazo. Entonces, ¿por qué la fragilidad era el punto importante en la clasificación de los dos grupos? Este metaanálisis del 2017, involucrando 3.030 pacientes, lo que nos dice es esto: el paciente frágil se muere más, y se muere más dentro de la UCI, durante la hospitalización y en el largo plazo hasta los 6 meses. Pero si queremos mirar otros desenlaces, este en específico es el riesgo de institucionalización al alta en el paciente que logra sobrevivir a la UCI. Son más propensos a terminar institucionalizados si son frágiles. Y otro desenlace importante que no se analiza mucho realmente en los estudios es la calidad de vida. En 2 de los estudios del metaanálisis se analizó y lo que encontramos es que tenían peores puntajes en los dominios de función física y función mental en términos generales, así como en los puntajes completos de calidad de vida. Otro trabajo importante es este, un poco más reciente, de 2020, involucrando 3.920 pacientes en 20 unidades de cuidados intensivos en Europa. Y lo que se dieron cuenta es que los síndromes geriátricos, dependencia funcional, deterioro cognitivo, la multimorbilidad, la polifarmacia, predecían mortalidad, efectivamente predicen mortalidad, pero aún más importante es que la fragilidad por sí misma predice más mortalidad que un modelo compuesto por todos los síndromes geriátricos. Entonces empezamos a darnos cuenta de que realmente es un factor importante a tomar en cuenta en esta decisión. Habiendo hablado de esto ya, ¿por dónde empezamos? Esto nos sitúa como en una especie de semáforo del paciente robusto. Es este paciente que por su situación basal tendría un buen pronóstico, entonces sabemos que es candidato a ir a la UCI. En estos últimos 2 grupos, a la inversa, la situación basal no les confiere un buen pronóstico, por tanto no son candidatos, y nos queda este grupo del paciente frágil como en una zona gris, un poco ambigua, donde realmente se hace difícil tomar la decisión. ¿Y qué hacemos? Entonces, vamos a volver a lo básico. Nuestra herramienta diaria de trabajo, la valoración geriátrica integral, sabemos que nos permite detectar, clasificar, intervenir y en este caso predecir. ¿Y predecir qué? Esto. Predecir que el paciente frágil, aun cuando logre sobrevivir a la UCI, tiene trayectorias que lo llevan a ser discapacitado. Y esa discapacidad lo va a llevar a la muerte en el corto, mediano y largo plazo. Este es el problema real. Vamos a empezar entonces a desglosar un poco la valoración geriátrica y a ver cómo el resto de elementos nos podrían ayudar a tomar esta decisión. Empezamos hablando del deterioro cognitivo. En este trabajo, básicamente lo que ellos querían hacer era ver cómo se asociaba el deterioro de los puntajes del Mini-Mental con desenlaces gruesos como mortalidad, discapacidad e institucionalización. ¿Y qué encontramos? Que el descenso de los puntos de Mini-Mental se asoció con mayor discapacidad. Como vemos aquí, los pacientes con un Mini-Mental de 24 o menor de 24 eran mucho más discapacitados que aquellos con un puntaje mayor de 28. Encontramos también que el deterioro cognitivo, sobre todo moderado específicamente, aumenta más de 2 veces el riesgo de ser institucionalizado y discapacitado al lograr salir de la UCI, a sobrevivir a la unidad de cuidado intensivo. Y si queremos hablar de mortalidad, pues también el deterioro de los puntajes de Mini-Mental aumenta o disminuye más bien la probabilidad de supervivencia dentro de la UCI en el corto y en el largo plazo, seguimiento a los 6 meses. Otra esfera, otra parte de nuestra evaluación geriátrica es el estado nutricional, y en este respecto pues hay muchos trabajos hace varios años ya. Este me pareció interesante, es un trabajo hecho en Albania, 963 pacientes, tamizados por NRS 2002, con un riesgo de malnutrición al ingreso a la UCI del 71%. ¿Y qué encontramos?
que los pacientes malnutridos tienen más de 4 veces más riesgo de infectarse y hacer falla multiorgánica, que tienen casi 7 veces más riesgo de complicaciones dentro de la UCI, que tienen más de 2 veces riesgo de mortalidad y casi 5 veces el riesgo de una estancia prolongada en UCI de más de 14 días, con todo lo que esto implica. Cuando analizamos sarcopenia, solo sarcopenia, como este síndrome geriátrico solo, lo que encontramos es que la mortalidad también aumenta. Estos son pacientes en los que se comprobó sarcopenia por tomografía de abdomen, y lo que encontramos es que los pacientes con esta sarcopenia comprobada por TAC se morían más de 2 veces más que los pacientes que no la tenían. Y además de esto, este síndrome geriátrico por sí mismo predice desenlaces no solo en UCI, sino en hospitalización, por ejemplo, urgencias, por ejemplo, cirugía abdominal de emergencia. Entonces, el problema de la discapacidad, que al final es lo que un poco nos hace dudar cuando tenemos que tomar esta decisión. Como datos generales, el 50% de los adultos mayores que van a UCI van a terminar en discapacidad de algún grado. El 25% van a terminar institucionalizados, y como vimos en el estudio VIP2, la calidad, en la previsión, en el metaanálisis, la calidad de vida puede llegar a ser peor, mucho peor de lo que tenían antes de entrar a la unidad de cuidado intensivo. Y entonces, si aún después de esto nos llega a quedar la duda, ¿qué podemos hacer? Está este concepto, es el concepto de la prueba terapéutica limitada en el tiempo. Aquí, como dato general, solamente el 30 al 50% de los adultos mayores con indicación terminan admitidos en la unidad de cuidado intensivo. ¿Y qué es este concepto? Es un concepto relativamente reciente que nace sobre todo de los pacientes con cáncer, digamos, con intención curativa. Y lo que nos dice es que podemos al paciente darle la oportunidad de ir a la UCI por un periodo de tiempo, ver cómo le va y de acuerdo a eso definir o redefinir los objetivos de tratamiento. ¿Qué implica? Implica que debe haber una comunicación fluida entre el equipo de trabajo, entre el paciente, con el paciente y con los familiares del paciente para tomar esta decisión. Implica también establecer objetivos claros y dejar como muy claro desde el principio hacia dónde podría ir este paciente. El problema y la pregunta aquí es ¿cuánto tiempo? Lamentablemente no tenemos manera de tener evidencia fuerte, porque éticamente hablando estos trabajos son muy difíciles de hacer. Lo que tenemos hasta ahora son estudios retrospectivos y más que todo proyecciones informáticas de lo que podría pasar. Pero lo que estos trabajos nos dicen es que darles una prueba terapéutica de 3 a 4 días realmente no es diferente a darles una prueba terapéutica de 8 días. O sea, ya a esos, al tercer día uno debería saber para dónde va el paciente. Entonces, este paciente que va peor en el término de estos 3 días es el paciente que uno debería reorientar. El paciente que va mejorando es el paciente que va a recibir la terapia estándar en la unidad de cuidado intensivo. Y el paciente que no ha tenido mayor cambio, uno, digamos, lo que mencionan en los pocos trabajos que hay, es que uno podría darles el chance de otra prueba terapéutica. Entonces, mensajes para llevar a casa importantes. Esto va a seguir siendo un reto para nosotros, porque lamentablemente aún no tenemos una herramienta objetiva, no tenemos un puntaje que nos pueda decir si este paciente tiene este puntaje, va o no va. No existe todavía. Pero nuestra herramienta diaria de trabajo, la variación geriátrica, nos puede ayudar a predecir realmente los resultados, los desenlaces, no solo en la UCI, pero también en otros contextos. Importante aquí que en los pacientes en la zona gris, la opción de las pruebas de tratamiento limitadas en el tiempo, pues es muy válida realmente. Pero una cosa que no se nos puede olvidar es que la mortalidad no es el único desenlace que importa. La probabilidad de discapacidad, de institucionalización y de deterioro de la calidad de vida, entre otros desenlaces, también es un elemento importante a la hora de tomar esta decisión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Diego Arias. Ahorita, entonces, seguimos con la siguiente conferencia. Se trata de los diferentes conflictos éticos que podemos tener en la época de COVID-19. Nos acompaña el doctor Sergio Alejandro Morales, residente de 4º año de geriatría de la Pontificia Universidad Javeriana. Muchas gracias, Valentina. Bueno, buenas tardes para todos. Cuando planeamos la charla, pensamos inicialmente hablar sobre el tema de relacionar lo que hablaba Diego sobre si reanimar o no reanimar, a quién se hospitaliza, a quién se manda para la casa. Sin embargo, pensé en dar un enfoque un poco diferente
teniendo en cuenta que no solamente es la perspectiva del paciente, sino es que estamos a otro lado de esa situación. Por ejemplo, los médicos que estamos a cargo, que acompañamos, nuestras familias, y que aunque muchas veces no se tenía en cuenta, digamos que todos somos parte del proceso y la dificultad que, digamos, que sucedió durante esta pandemia. Entonces, primero, digamos que la ética, eso es una disciplina que lleva muchos años. ¿Qué hace la ética? Reflexiona, piensa y se pregunta. Es importante tener en cuenta que la ética no busca respuestas, incluso genera muchas más preguntas. Cuando uno piensa en un dilema, en una respuesta de sí o no, la ética te empieza a dar como una luz para ver el camino mucho más allá. No solamente dos opciones, sino todo lo que va más allá, que tal vez no podamos verlo de una forma tan sencilla. Nos pregunta sobre por qué debo hacerlo, el bien y el mal. Por otra parte, la moral es más de costumbres. ¿Qué está bien visto, qué no está bien visto? Eso depende mucho, vamos, de la sociedad, de la cultura donde nos encontremos. Esto, digamos que ya mucho tiempo, evolutivamente, sin embargo, el avance de la tecnología ha llevado a que tenga mucho más furor y obviamente en tema de la pandemia, por las decisiones que tocaba tomar, pues tuvo mucha más fuerza. A la parte de esto viene la bioética, que es una rama, vamos, de las disciplinas de la ética que intenta unir todo eso que hablamos anteriormente con la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la salud y digamos, del cuidado de la salud. Eso también va marcado de la tecnología que va avanzando mucho y pues implica retos sobre decidir, no sé, cuando se encontró toda la parte del ADN, pues eso generó muchas preguntas y la ética y la bioética ayudó mucho como a reflexionar sobre esta temática. La ética tiene muchas metodologías de argumentación. Hay métodos inductivos como la casuística, narrativismo, pragmatismo, y otros que son mucho más conocidos como el principialismo, que habla de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Sin embargo, la ética es mucho más allá que esto. Por eso no vamos a hablar exactamente de este tema. Como hemos visto en lo que llamamos del día de las presentaciones, vamos a tener una gran cantidad de enfermos, recursos médicos limitados, centros hospitalarios bastante llenos, como el nuestro, por ejemplo, y personal de salud limitado. Como decía Diego, la decisión recae muchas veces sobre nosotros. ¿Esto qué genera? Todos los días nos despertábamos, veníamos al hospital, nos reuníamos, nos poníamos un montón de elementos de protección personal. Muchas veces ni siquiera sabíamos quién estaba frente a nosotros. Tocaba marcar las caretas con el nombre para poder saber con quién estábamos al lado. Como una especie de soldados sin conocer al otro, pero que íbamos a batallar contra algo que incluso ni siquiera podíamos ver. A la par veíamos fotos, videos, incluso el mismo hospital lleno, muchos elementos de protección personal, muchas familias detrás de esto que de pronto no veíamos, pero que estaban muy pendientes de todo lo que pasaba con sus familiares. Las ambulancias iban y venían, y aunque intentábamos como poner una cara buena, intentar sonreír debajo del tapabocas, intentar levantar la mano fuera digamos, de los elementos que teníamos puestos, evidentemente había cansancio, había fatiga mental, física y sobre todo emocional. Y esta foto es como algo muy claro que nos muestra todo lo que sucedió. Aún peor, muchos de nosotros estábamos solo en las casas, entonces tal vez no llegamos a llorar con alguien, sino con la almohada, con el gato, o a comer intentando sopesar lo que estaba pasando. Es por esto que el burnout, aunque se conocía desde hace mucho tiempo, tuvo mucho más fuerza en este momento. Cito estas frases que dice: la medicina está en contacto con lo más problemático del ser humano, el fracaso, el dolor, la enfermedad, la finitud y la muerte. Desde ahí suena bastante retador. Dice otra frase: manejar estas dimensiones sin gran desgaste exige no solamente madurez técnica, psicológica, ética, sino también humana y existencial. Nos preguntamos, ¿estamos preparados? Probablemente no. Y Cristina Maslach, digamos que define el burnout con 3 puntos principales: fatiga emocional, despersonalización y la disminución de sentido de realización personal. Si empezamos a mirar hacia atrás, probablemente la mayoría de nosotros estamos teniendo estos 3 puntos, aunque no lo tuviéramos como tan, digamos, en nuestra conciencia está pasando sin duda alguna. A raíz de esto surge el tema de cuidar. Entonces, ¿qué es intentar mantener la vida asegurando la satisfacción de un conjunto de necesidades indispensables? Esto puede ser mucho: alimentación, sueño, casa, pero que se manifiestan de forma diferente. Para cada persona el cuidar es totalmente independiente y es muy subjetivo. Puede ser darle alimentación a una persona anciana, cambiar el pañal o incluso hablar con una persona conocida, que eso también es parte del cuidado. Es encargarse de la protección, del bienestar y mantenimiento de algo o de alguien. ¿Qué es importante acá? Que se requiere no solamente de la intención de cuidar, sino también tener la capacidad técnica y competencia para poderlo hacer. Y eso es a lo que yo voy, que probablemente en el pregrado poco se habla del tema. Digamos que geriatría nos da un reto muy importante porque cuidamos no solamente a personas ancianas, sino a familias, entornos y a nivel personal nuestras mismas familias.
A partir del cuidado sale la ética del cuidado, que eso realmente lleva mucho tiempo, pero que poco se habla, y pandemia, vamos, empezó como a tener un furor mucho mayor, hace mucho parte de la ética moderna, en la cual digamos que tanto, dada la vulnerabilidad y la dependencia del ser humano, pues uno busca intentar compensar situaciones para las otras personas. Idealmente, esto no es como una especie de obligación, o sea, es decir, no tiene que ser una ley, sino más bien como un valor propio. Yo lo hago porque siento que lo debo hacer sin que nadie más me lo diga. Aunque tiene principios, no son como lo que en verdad lo rige tan estrictamente, pero también se habla de autonomía, de responsabilidad, de la confidencialidad, la compasión y el respeto por la dignidad del otro. Todo esto está muy marcado en los derechos humanos, digamos que ha hecho que el cuidado tenga tanta importancia. Digamos que desde hace mucho tiempo se viene cuidando a la gente desde muchas perspectivas. Hay muchas ONGs que llevan alimentos a las personas, a veces en situaciones o espacios duros como el África, que también intentan dar alimentación a las personas necesitadas. La parte religiosa de las hermanas, digamos que también lleva muchos años de historia, siempre han estado muy asociadas al cuidado, al acompañamiento de personas mayores, personas en condición de vulnerabilidad. Y sin duda alguna, la enfermería, que tal vez fue también como el rey dentro de la pandemia por COVID, su ética profesional está muy marcada en la ética del cuidado. Esto lleva muchos años, pero tal vez ahorita como que nos dimos cuenta, a veces uno como que lo menosprecia desgraciadamente, pero ellos hacen una tarea increíble. Todo el tiempo están en vez de cuidar no solamente al paciente, a las familias, incluso a nosotros. Tal vez diciéndonos pongas el tapabocas y demás, eso es una medida de cuidado hacia nosotros. ¿Por qué es importante hablar de eso en geriatría? Estos datos son del día martes de Bogotá. Había 27.655 fallecidos para ese momento. Sin embargo, lo que más llama la atención es en la gráfica, aquí a este costado, estos son los casos de mortalidad y acá están los casos de positivos en personas mayores. ¿Por qué es importante esto? Hablo de Bogotá porque estuvo, vamos, donde estamos nosotros enmarcados en el tema de la pandemia, nos tocó vivir muchos casos positivos, nos tocó vivir muchas muertes, nos tocó vivir muchas dificultades con familias. A veces uno se preguntaba, no sé, me pasó por ejemplo a mí, ¿hasta cuándo va a ir esto? ¿Sí? O eso se va a la casa y pensaba, oiga, ¿qué habrá pasado con el paciente? ¿Cómo amanecerá? O tal vez no amanezca. Y por eso me llamó mucho la atención hablar sobre este tema. Y Europa tampoco se alejaba mucho de la situación. Vamos que casi la mitad de las muertes se dieron en personas adultas mayores y muchos de estos fueron en hogares geriátricos. Entonces, a raíz de esto, pues uno genera algunas ideas de cuidado, de autocuidado, de cuidado familiar, como poner una tablet o un celular. Aunque lo que mencionaba anteriormente, el hecho de que haya una comunicación con la familia genera un beneficio importantísimo en la recuperación de la persona, que aunque no pueda ser medido de forma cuantitativa, evidentemente lo conocemos. Esta otra imagen es de un señor de 88 años en Estados Unidos. Esta es una noticia de abril del año 2020. Llevaba 61 años de casados con la esposa, ella estaba en un hogar geriátrico y apenas un mes después de la pandemia, vamos que se sintió mucho la limitación de poderla visitar, y sus hijos hacen todo para buscar una grúa de los bomberos, lo suben en la canasta y por la ventana lo saludan. Entonces uno se da cuenta que a pesar de las dificultades, incluso apenas llevando un mes de pandemia, uno puede buscar la forma de sentirse cuidado, estar un poquito más cerca, y evidentemente no solamente es bueno para el señor, sino también para su esposa y para toda la familia. Y esta imagen, digamos, la puse pensando en también experiencias propias. Muchas veces en los turnos, por ejemplo, de noche, nuestra mano tal vez fue la última mano que tocó muchos pacientes. No sé, tengo muchos casos en la cabeza en los que yo decía, prefiero que coja mi mano, me demoro, no sé, media hora, una hora, y probablemente el paciente ni me conozca de atrás, me conoció esta noche, pero soy su última persona que ve. Cuando yo hablaba con las familias después de que fallecían, muchas quedaron tan agradecidas y yo decía, creo que la geriatría tiene mucho impacto en esto, y el cuidado, aunque no lo veamos como tan teórico, en la enseñanza está muy evidente a cada uno de nosotros. Entonces uno se pregunta, ¿cuál fue nuestra respuesta? Hicimos un recuento de lo que ha pasado, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la parte positiva? No podemos desconocer las medidas que pasan a nivel, digamos, de gobierno. El pico y placa, que era bien difícil o es difícil para todos nosotros, vamos que tenemos exoneración. Eso es una forma de cuidarnos. Intentamos que los médicos y el personal de salud tenga su movilidad mucho más independiente, mucho más fácil, pues eso también hace que de algún modo estemos mucho más protegidos. Por otra parte, muchas cadenas de alimentación diferentes daban alimentos a los médicos en los hospitales. Uno pasaba a recoger con su carnet y le daban alimentación totalmente gratis. Independiente del motivo tributario, pues de todos modos es una forma de cuidar al otro. Y medidas como el pico y cédula, esa foto es de Bucaramanga, pero lo que llamó la atención es
que no todo el mundo podía salir ciertos días, sin embargo nosotros podíamos salir a hacer nuestras intervenciones, banco y demás. Incluso los bancos, por ejemplo, tenían una fila preferencial para nosotros. En mi perspectiva es una forma de cuidado. Intentamos reducir el tiempo de exposición y además intentan que estemos lo más concentrados posibles en el acto de cuidar a los pacientes. Desde el punto de vista de la universidad y el hospital también hubo cosas muy positivas. Esta imagen representa las reuniones. Teníamos reuniones semanales de diferentes días, además de reuniones propias dentro de compañeros. La información es muy importante. Los correos que mandaba, digamos, de dirección, de saber cómo estábamos, saber, digamos, la dinámica, es muy importante porque la información nos permite, vamos a intentar saber la realidad y escondernos un poco como ese miedo que nos genera la incertidumbre. Las llamadas telefónicas, muchos de nosotros pues, tuvieron COVID y estábamos todos muy pendientes, llevamos alimentos a su casa, a la puerta, muchas formas como de acompañarnos. La toma de pruebas, evidentemente, también es una forma de cuidarnos para saber cómo está nuestro estado de salud. Las actividades físicas, virtuales, que también hicimos varias, aunque estábamos todos en nuestras casas, nos sentíamos acompañados, además de movilizar un poquito más físicamente, creo que movilizábamos nuestros corazones. Y las EPP, evidentemente, también es una forma, aunque más allá de la regulación, que intenta que estemos lo más protegidos posibles. Acá somos nosotros como el pilar de cuidado. Si nosotros nos cuidamos, pues obviamente a nivel del sistema de salud va a ser muchísimo peor. Entonces, a partir de eso también surge la ética de las virtudes. También lleva, vamos, algo de tiempo existiendo, sin embargo, es más de la ética moderna. Y lo que nos dice es que no solamente es cuidar, tenemos que cuidar bien. Y a raíz de eso, vamos ya unos años un poco atrás, nos decían que hay ciertas virtudes que uno debería tener como ser humano, como las que están acá descritas, que si nos ponemos a pensar sobre la pandemia, probablemente tenemos varias por mencionar, como la confianza, la paciencia, el conocimiento del otro, la honestidad, la esperanza y sobre todo la valentía. Entonces yo cuando hacía la exposición me hice como 3 preguntas principales. 1, ¿cómo ha sido su proceso durante esta crisis? Es algo muy personal. Tal vez este fin de semana que tenemos puente podemos pensarlo. ¿Qué le ha enseñado la pandemia? Y lo siguiente, ¿estamos preparados para afrontar nuevos retos como sociedad? No sé, todavía me lo pregunto. Les traje un pequeño video que encontré. Vamos que el video nos intenta dar cuenta que pasamos de una dificultad de estar solos o discriminados por la sociedad a llevar algunas medidas mucho más públicas que intentan incluso cuidarnos a nosotros. Ya un momento. De regreso. El personal de salud del servicio de urgencia. Trabajamos duramente para frenar la curva. Necesitamos tu ayuda más. Han sido momentos inciertos, así que unamos, es momento de actuar. Somos la famosa primera línea, el personal de salud del servicio de urgencia. Trabajamos duramente para frenar la curva. Necesitamos tu ayuda más que nunca. Sin menos enfermos. ¿Podrías apagar el micrófono ese? No, es el del auditorio. Y avanza más lento, podríamos combatir. Han sido momentos inciertos, así que unamos, es momento de actuar. Somos la famosa primera línea, el personal de salud del servicio de urgencia. Trabajamos duramente para frenar la curva. Necesitamos tu ayuda más que nunca. Sin menos enfermos y avanza más lento, podremos combatirla. Los invito a que nos ayuden donando tapabocas, guantes de látex, batas quirúrgicas. Nosotros nos quedamos en el hospital por ustedes queden en casa por nosotros. También nos unimos al agradecimiento a todos los médicos de nuestro país. Con el apoyo de todos ustedes lo vamos a hacer. Gracias. Gracias a todos. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Hola.
Y está bien. Han sido momentos inciertos. Así que unámonos, es momento de actuar. Somos la famosa primera línea, el personal de salud del servicio de urgencia. Trabajamos duramente para aplanar la curva. Necesitamos tu ayuda más que nunca. Si hay menos enfermos y avanza más lento, podremos combatirla. Los invito a que nos ayuden donando tapabocas, guantes de látex, batas quirúrgicas. Nosotros nos quedamos en el hospital por ustedes. Ustedes quédense en casa por nosotros. También nos unimos al agradecimiento a todos los médicos de nuestro país. Con el apoyo de todos juntos lo vamos a lograr. Gracias. Gracias. Gracias a todos los doctores. Gracias de corazón. A las doctoras. Gracias. Es corto, pero creo que es muy importante. Para terminar, quería mencionar, cuando estaba en Bucaramanga aislado durante 2 o 3 meses que estuve allá, siempre a las 8 de la noche poníamos una canción y todos aplaudíamos. Digamos que yo hacía parte de la gente que aplaudía igual que mi familia. Y creo que aunque uno estaba a la distancia, sentía que algo aportaba. Y el video nos muestra eso, ¿no? Intentamos nosotros cuidar a la gente, como médicos que somos. Sin embargo, nos terminamos cuidando entre todos y, por supuesto, la sociedad también nos termina cuidando como parte importante de la que hacemos parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Sergio, por su participación y por el emotivo mensaje. A continuación, la doctora Andrea Mejía, residente de segundo año de geriatría, nos acompaña con su charla Cómo dar malas noticias.